Bienvenidos a este reportaje especial, donde hoy revelaremos la verdad que Raphael Ithier confesó antes de morir a los 99 años. En los próximos minutos, les llevaremos a un recorrido profundo por la historia oculta detrás del fundador del Gran Combo de Puerto Rico. Durante décadas, el nombre de Raphael Ithier se convirtió en un símbolo absoluto de disciplina musical, liderazgo férreo, y una visión artística que moldeó la identidad de la salsa moderna. Sin embargo, tras esa imagen pública impecable siempre existió una sombra, una duda permanente que acompañaba al maestro desde los inicios de su carrera. Esa duda se convirtió en la semilla de múltiples rumores, acusaciones y conflictos que la prensa y los seguidores del género nunca lograron descifrar del todo. Hoy, con la distancia del tiempo y la serenidad que solo llega al final del camino, su última confesión arroja luz sobre un capítulo que permanecía cerrado para el público. Gracias por ver mi video y por apoyar este canal. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte para ayudarme a seguir creando más historias como esta. La figura de Ithier no puede entenderse sin reconocer la dimensión histórica de su influencia, pues no solo fue el arquitecto sonoro de una de las agrupaciones más icónicas del Caribe, sino también un guardián celoso de un estilo que él consideraba un legado cultural. La forma en que controlaba cada arreglo, cada decisión y cada etapa creativa ha sido tema de discusiones entre músicos, productores y críticos musicales a lo largo de las últimas décadas. Pero lo que pocos saben es que esa obsesión no nació del perfeccionismo puro, sino de un episodio específico que lo marcó cuando aún era un joven músico, tratando de encontrar su lugar en un Puerto Rico que vivía profundos cambios sociales y culturales. Ese episodio sería, con el tiempo, el origen de un silencio prolongado que Ithier cargó durante casi toda su vida. Un secreto que creció junto con su fama, y que se convirtió en una especie de carga emocional que nunca pudo expresar abiertamente mientras seguía siendo la cabeza visible del Gran Combo. Incluso en los momentos de gloria, cuando la agrupación llenaba escenarios en Nueva York, Caracas o Ciudad de México, ese peso interno permanecía intacto, reforzando su carácter reservado y sus decisiones tajantes en el manejo del grupo. Cada éxito escondía una grieta, una tensión silenciosa, que solo unos pocos dentro de la orquesta alcanzaron a percibir, pero que nadie se atrevió a confrontar directamente. En este primer capítulo exploraremos cómo los primeros pasos de Ithier en la música moldearon no solo su talento, sino también la naturaleza del secreto que lo acompañó hasta su último día. Revisaremos su formación, las influencias que absorbió durante su juventud, y los factores que lo llevaron a construir una personalidad artística tan rígida y tan compleja. Porque para entender el impacto de su confesión final, es imprescindible comprender el origen emocional y profesional de un hombre cuya vida parecía estar escrita en clave de ritmo, pero también en silencio. Para comprender la magnitud del legado de Raphael Ithier, es necesario retroceder a los años en los que su identidad musical comenzó a formarse en silencio, a través de experiencias que poco a poco lo moldearon como uno de los directores más influyentes de la música caribeña. Nacido en Río Piedras en 1926, creció en un entorno donde la disciplina familiar se mezclaba con un ambiente social complejo que lo empujaba a buscar un refugio emocional en la música. Desde muy joven, desarrolló una sensibilidad especial por el piano, instrumento que se convirtió en su vía de escape, frente a las dificultades económicas y a la incertidumbre que rodeaba a su generación. Aquellos primeros contactos con la música no solo despertaron su vocación, sino que también lo llevaron a comprender la importancia de la estructura y el control dentro de una orquesta. Fue en conjuntos pequeños, en reuniones improvisadas y en locales modestos, donde aprendió a leer el temperamento de los músicos, a identificar la esencia de cada ritmo, y a descubrir que dirigir no consistía únicamente en dar órdenes, sino en anticipar emociones y tensiones. Esa capacidad para escuchar más allá de lo evidente, se transformaría en una de sus herramientas más sólidas en las décadas siguientes. A mediados de los años 50, Ithier ingresó en una serie de agrupaciones que le permitieron interactuar con figuras emergentes de la música puertorriqueña. Cada colaboración
lo acercaba un poco más a la madurez artística que necesitaba para entender el funcionamiento real de una banda profesional. Pero fue su paso por el legendario combo de Rafael Cortijo, lo que marcó un antes y un después en su vida. Allí, no solo experimentó el rigor de las giras, los ensayos y las grabaciones, sino que presenció de primera mano los conflictos internos que pueden surgir cuando la fama llega demasiado rápido, y la estructura del grupo no está preparada para sostenerla. El impacto emocional de aquella etapa sería profundo. Ethier observó cómo decisiones mal calculadas, egos descontrolados y presiones externas podían desmoronar en cuestión de semanas lo que años de esfuerzo habían construido. Esta experiencia se convirtió en el cimiento de su visión de liderazgo para el futuro. Comprendió que, si algún día formaba su propia orquesta, debía blindarla contra cualquier factor que pudiera amenazar su estabilidad. Desde ese momento comenzó a desarrollar una filosofía clara. Organización es disciplina absoluta, y una autoridad central que mantuviera el equilibrio del grupo, sin dejar espacio para improvisaciones peligrosas. Esa visión se consolidó con la disolución del grupo de Cortijo tras un escándalo que sacudió al ambiente musical de Puerto Rico. Ethier, junto con otros músicos, que compartían su frustración y sus deseos de reinventarse, tomó la iniciativa de formar una nueva agrupación que representara una manera distinta de entender el trabajo colectivo. Ese proyecto daría origen al Gran Combo de Puerto Rico, una institución que con el tiempo se convertiría en la escuela de múltiples generaciones de músicos y en un emblema cultural del Caribe. Sin embargo, aunque el nacimiento del grupo fue recibido como una oportunidad para empezar de cero, Ethier cargaba consigo una inquietud que nadie conocía en aquel momento. Había algo que había presenciado durante los últimos meses de su etapa con Cortijo, un detalle que prefería silenciar, porque temía que su revelación pudiera lastimar la imagen de personas que él respetaba profundamente. Ese silencio lo acompañaría por años, influyendo de manera invisible en su carácter y en las decisiones que tomó, para garantizar que el Gran Combo nunca atravesara los mismos conflictos que había visto destruir a otros conjuntos. Lo que en apariencia era perfeccionismo extremo, en realidad, escondía un intento permanente de evitar que el pasado volviera a repetirse. Con el paso del tiempo, esa inquietud silenciosa se convirtió en un peso emocional que moldeó su estilo de liderazgo. Para algunos músicos, su estricta manera de manejar el grupo resultaba desconcertante. Para otros, era la razón por la que el Gran Combo podía mantenerse estable, en medio de cambios sociales, presiones comerciales y expectativas cada vez mayores. Ethier lo sabía bien, pero jamás explicó el origen de su inflexibilidad. El secreto permanecía intacto y solo él conocía la profundidad del impacto que aquel episodio había dejado en su vida. A medida que el Gran Combo comenzaba a consolidarse en la escena musical del Caribe, la figura de Rafael Ethier adquiría un peso cada vez mayor dentro del grupo. Su capacidad para organizar, corregir y redefinir cada detalle convirtió a la orquesta en una maquinaria impecable. Sin embargo, detrás de esa apariencia de control absoluto, existía un conjunto de tensiones internas que, con el tiempo, se convirtieron en parte esencial de la historia silenciosa del maestro. Aunque la agrupación lograba éxitos en Puerto Rico y en el extranjero, no todo era armonía detrás de los escenarios. Uno de los aspectos que más llamaba la atención de los músicos jóvenes era la manera en que Ethier resolvía los desacuerdos creativos. En lugar de permitir debates extensos, optaba por cortar discusiones de raíz y tomar decisiones unilaterales. Para algunos, aquello representaba un acto de liderazgo firme. Para otros, era una señal de que algo más profundo lo motivaba a evitar cualquier tipo de confrontación. Con el tiempo, varios integrantes empezaron a notar que Ethier reaccionaba con especial dureza ante comportamientos que le recordaban situaciones vividas en su etapa con Cortijo. Aunque nunca lo expresara en palabras, su mirada se endurecía cada vez que la historia parecía repetirse. La prensa de la época, siempre buscando historias que alimentaran la fascinación popular, comenzó a publicar rumores sobre conflictos internos dentro del grupo.
Algunos reportes hablaban de diferencias musicales, otros mencionaban disputas económicas. Pero ninguna de esas versiones lograba captar la esencia real de lo que ocurría en el interior de la orquesta. Lo cierto es que Itier, en su esfuerzo por mantener la unidad, terminó cargando sobre sí un nivel de responsabilidad emocional que superaba con creces el rol de un simple director musical. Esa autoexigencia lo impulsó a establecer reglas estrictas que, aunque necesarias para proteger al grupo, a veces creaban fricciones inevitables. La situación se volvió más evidente durante las primeras giras internacionales. En cada país, los compromisos se multiplicaban y la presión aumentaba. Itier insistía en ensayos rigurosos incluso después de largos viajes, lo que para algunos músicos resultaba agotador. Sin embargo, su obsesión por el orden no era gratuita. Había visto cómo una combinación de excesos, decisiones impulsivas y falta de disciplina, había llevado a la caída de otros grupos que habían comenzado con grandes expectativas. No estaba dispuesto a permitir que el Gran Combo siguiera el mismo camino. A pesar de estas tensiones, la orquesta seguía creciendo. Cada álbum lograba un impacto mayor que el anterior y canciones como Ojos Chinos o Un verano en Nueva York se convirtieron en himnos del género. Pero mientras el público celebraba el éxito del grupo, Itier mantenía un silencio persistente sobre ciertos temas que él consideraba demasiado delicados para ser discutidos públicamente. Con el paso de los años, su reputación como líder se fortaleció, pero también crecieron los murmullos en torno a la verdadera razón de su hermetismo. Algunos músicos veteranos han comentado que, en ocasiones, Itier desaparecía por breves momentos antes de un concierto, como si necesitara apartarse del ruido para enfrentarse a pensamientos que prefería no compartir. Otros aseguran que su carácter podía cambiar de manera inesperada, cuando algún comentario o detalle le recordaba episodios de su juventud. Aunque siempre lograba recomponerse antes de salir al escenario, era evidente que había algo en su pasado que nunca terminó de sanar. Con el ascenso internacional de El Gran Combo, las exigencias externas se intensificaron. Las giras se hicieron más largas, los compromisos más densos y las expectativas más exigentes. En ese contexto, el misterio que acompañaba a Itier no hizo más que profundizarse. Su secreto, el mismo que había decidido ocultar para proteger a quienes consideraba parte de su familia musical, empezó a influir no solo en su conducta, sino también en la dinámica interna del grupo. Lo que nadie sospechaba era que esa verdad oculta sería el origen de la confesión final que revelaría solo al final de su vida. A medida que el Gran Combo alcanzaba dimensiones históricas, el círculo más cercano a Itier notaba que había ciertos momentos en los que el maestro parecía luchar contra sí mismo. Aunque el público lo veía como un líder imperturbable, puertas adentro, había señales de un conflicto interno que se había intensificado con el paso de los años. Los músicos más jóvenes, que no habían presenciado las dificultades de su etapa previa, interpretaban su rigidez como parte natural de su carácter. Pero los veteranos sabían que esa inflexibilidad surgía de algo más profundo, de una herida que nunca se había cerrado. El punto de quiebre comenzó a manifestarse durante una serie de presentaciones en Estados Unidos, cuando la presión mediática se centró en tensiones supuestamente internas dentro del grupo. Aunque muchas de estas historias eran sensacionalistas, algunas lograban rozar verdades incómodas que Itier prefería mantener enterradas. Había una narrativa que los periodistas perseguían con insistencia: la idea de que el maestro protegía secretos sobre los orígenes del grupo y sobre decisiones que cambiaron definitivamente el rumbo de su carrera. Cuanto más insistía la prensa, más hermético se volvía él. Con el tiempo, varias figuras del ambiente musical empezaron a relacionar esa actitud con un acontecimiento ocurrido en la última etapa del conjunto de Cortijo, un episodio que muy pocos conocían en detalle. Se decía que Itier había sido testigo de una situación que comprometía a una persona muy cercana a él, alguien a quien respetaba profundamente. Revelar esa verdad habría provocado un escándalo de dimensiones incalculables, con consecuencias devastadoras para la reputación de alguien que él consideraba una figura esencial en la historia de la música puertorriqueña.
Esa fue la razón por la que decidió callar, incluso cuando su silencio significó cargar con críticas, malentendidos y rumores que crecieron con los años. Lo más sorprendente es que ese silencio no solo afectó su vida profesional, sino también su vida personal. Hubo momentos en los que Itier se distancia de amistades de larga data, temiendo que cualquier conversación pudiera acercarse demasiado a un tema que él se había prometido nunca mencionar. Incluso dentro del Gran Combo, mantuvo una línea estricta entre su rol como director y su vida privada. Aunque era respetado por todos, también era evidente que había una parte de él inaccesible, resguardada detrás de una muralla emocional, que nadie podía atravesar. En una ocasión, durante una entrevista que jamás salió al aire, un periodista le preguntó si había algo de su pasado que lamentara profundamente. Testigos que presenciaron aquella grabación aseguran que Itier guardó silencio durante varios segundos, con una expresión que nunca antes habían visto en él. Finalmente, respondió con una frase breve, casi críptica, que dejó más preguntas que respuestas. Dijo que todo en su vida había sido una consecuencia natural de decisiones tomadas en momentos difíciles, y que algunas verdades, por respeto a otros, debían permanecer donde estaban. Esa declaración reforzó la sensación de que existía un capítulo oculto, que excedía lo estrictamente profesional. A medida que los años avanzaban, el peso de esa verdad no revelada comenzó a reflejarse en su conducta. Aunque seguía dirigiendo con precisión y energía, se volvió más reflexivo, más reservado, y, en ocasiones, más melancólico. Algunos músicos recuerdan que, después de ciertos conciertos, Itier prefería retirarse solo, como si necesitara un espacio para enfrentar pensamientos que llevaba décadas intentando mantener bajo control. Nadie se atrevía a preguntarle directamente. Había un respeto tácito hacia ese territorio emocional que él protegía con tanto celo. Ese secretismo alcanzó su punto máximo durante una reunión privada celebrada con motivo del aniversario de la orquesta. Durante aquella noche, varios integrantes veteranos notaron que Itier parecía más vulnerable que de costumbre. Habló de los inicios del grupo, de las dificultades, de los sacrificios, y del compromiso que todos habían mostrado para mantener viva la esencia del proyecto. Pero hubo un instante en el que su voz se quebró ligeramente al recordar un hecho que describió simplemente como un momento que cambió su vida para siempre. No dio detalles, pero todos comprendieron que se trataba del mismo episodio que había impregnado silenciosamente cada etapa de su liderazgo. Lo que nadie imaginaba era que ese enigmático pasaje de su pasado, el que había marcado sus decisiones y moldeado su carácter, sería finalmente revelado décadas después, cuando Itier ya se encontraba en el ocaso de su vida. Solo entonces, liberado de las presiones de la fama y de las responsabilidades de la dirección, encontró la fuerza para admitir aquello que tanto había intentado guardar en silencio. La confesión final de Raphael Itier llegó en un momento en el que ya no tenía nada que demostrar. Después de casi un siglo de vida, su legado estaba asegurado, y su nombre había quedado grabado en la historia de la música caribeña. Fue entonces, en la calma de sus últimos días, cuando decidió revelar aquello que había callado durante décadas. Según personas de su círculo íntimo, Itier pidió una conversación privada en la que, por primera vez, habló con absoluta franqueza sobre el episodio que marcó su destino, y que influyó silenciosamente en cada una de sus decisiones dentro del Gran Combo. Lo que reveló sorprendió incluso a quienes lo habían acompañado durante toda su carrera. Itier confesó que, en los últimos meses de su etapa junto a Cortijo, fue testigo de una situación que, de hacerse pública, habría destruido no solo la reputación del grupo, sino también la de una persona cuyo talento y aportación él consideraba fundamentales para la música puertorriqueña. No se trataba de un escándalo relacionado con dinero ni de un conflicto creativo, como muchos habían imaginado. Era algo mucho más humano, y, a la vez, más doloroso. Una decisión personal tomada en un momento de desesperación, un error que, aunque no involucraba a Itier directamente, lo obligó a enfrentar un dilema moral, que lo acompañó toda su vida.
Según su relato, la situación fue tan delicada que la única manera de evitar un desenlace devastador para todos era guardar silencio absoluto. Itier explicó que asumió esa carga por lealtad, pero también por respeto a alguien que, a pesar de sus fallas, había sido una figura esencial en su formación musical. Al proteger ese secreto, sabía que algunos lo criticarían por decisiones que parecían autoritarias o inexplicables. Pero en su mente no había otra opción. Revelar la verdad habría significado destruir carreras, familias y recuerdos que él consideraba demasiado valiosos para ser expuestos al escrutinio público. El precio emocional de esa decisión fue enorme. Itier confesó que, durante años, se despertaba en mitad de la noche, reviviendo aquel episodio, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Con el paso del tiempo, su silencio se convirtió en el origen de su carácter inflexible y de las estrictas normas que impuso dentro del Gran Combo. No quería que ningún error del pasado volviera a repetirse y ese sentido de responsabilidad lo llevó a asumir un rol de vigilancia constante que muchos confundieron con dureza. Lo que en realidad ocultaba era un intento desesperado de mantener intacto un legado que él creía demasiado frágil. Durante la confesión, Itier también admitió que hubo momentos en los que estuvo a punto de revelar la verdad, especialmente cuando la prensa insistía en teorías cada vez más agresivas. Pero siempre se detuvo en el último momento. Temía que la revelación, aunque esclarecedora, provocara más daño que bien. En su voz, según quienes escucharon aquella última conversación, había un tono de tristeza profunda, pero también de paz. Por primera vez, sentía que podía desprenderse del peso que había cargado desde su juventud. De manera inesperada, Itier añadió que su silencio no solo protegió a otros, sino que también le permitió construir algo más grande que cualquier conflicto. A su juicio, el Gran Combo se convirtió en un símbolo de perseverancia, precisamente porque él había aprendido de aquel episodio que la música, como la vida, requiere equilibrio, disciplina y decisiones difíciles. Sin esa experiencia amarga, dijo, quizás nunca habría desarrollado la claridad necesaria para sostener un proyecto que sobrevivió a generaciones enteras. Lo más desgarrador de su confesión fue la reflexión final. Itier reconoció que, aunque nunca fue perfecto, siempre actuó movido por un profundo sentido de responsabilidad hacia su gente y hacia la música que amaba. Admitió que sus silencios, sus gestos severos y su aparente hermetismo nacían del deseo de proteger un legado que consideraba sagrado. Para algunos, esa revelación fue una sorpresa, para otros, un cierre necesario para comprender la complejidad de un hombre que dedicó su vida entera al servicio de un sueño colectivo. Esa fue la verdad que Itier mantuvo oculta durante más de 60 años. Una verdad que, al final, no buscaba justificar sus decisiones, sino explicar el origen del peso emocional que lo acompañó hasta su último aliento. Con esa confesión, el maestro no solo liberó su conciencia, sino que también permitió que las nuevas generaciones entendieran que incluso los líderes más fuertes cargan con historias que jamás imaginaríamos. La muerte de Raphael Itier, a los 99 años, no solo marcó el final de una vida dedicada por completo a la música, sino también el inicio de una reflexión profunda sobre su legado y el impacto que dejó en varias generaciones. Tras la revelación de su confesión final, músicos, críticos y seguidores comenzaron a reinterpretar muchos de los episodios de su carrera bajo una luz distinta. Lo que antes parecía simples decisiones estrictas de liderazgo, ahora adquiría una dimensión emocional más compleja, revelando la carga silenciosa que había guiado cada uno de sus pasos. El Gran Combo de Puerto Rico, que durante décadas fue considerado un referente absoluto del género, se vio envuelto en una ola de homenajes que no solo celebraban la grandeza de su fundador, sino también la humanidad que finalmente emergía tras su partida. Muchos integrantes veteranos compartieron historias que nunca antes habían contado, relatando momentos en los que Itier los apoyó de maneras discretas, intervino en momentos cruciales o tomó decisiones difíciles para proteger el equilibrio del grupo. Cada testimonio destacaba una faceta diferente del maestro, confirmando que su rigor no era frialdad, sino un intento constante de preservar un sueño colectivo.
A nivel musical, la influencia de Itier continúa viva en cada arreglo, cada ritmo y cada interpretación que parte del legado de la orquesta. Su manera de dirigir estableció un estándar de disciplina y precisión que se convirtió en una escuela para decenas de músicos que hoy ocupan espacios importantes en la industria. Su visión de la salsa como un lenguaje cultural, y no solo como un género comercial, hizo posible que el Gran Combo se mantuviera relevante durante más de 6 décadas, enfrentándose a cambios de moda, transformaciones tecnológicas y nuevas generaciones de oyentes con expectativas distintas. La confesión de Itier también abrió un debate más amplio sobre la presión emocional que viven muchos líderes artísticos. Su historia mostró que detrás de las figuras públicas más admiradas existen batallas internas que raramente salen a la luz. Para algunos analistas, su silencio representó un sacrificio personal en favor del colectivo, una manera de cargar él solo con las consecuencias de un pasado que no quiso que afectara a otros. Para otros, fue un ejemplo de cómo las decisiones morales pueden moldear la historia de una institución, sin que nadie conozca sus verdaderos orígenes. A pesar de la tristeza que generó su partida, la reacción del público fue unánime. Gratitud. En Puerto Rico, múltiples eventos culturales se organizaron en su honor, mientras que en ciudades como Nueva York, Miami y Ciudad de Panamá, las emisoras de radio dedicaron jornadas completas a recordar su obra. En redes sociales, miles de mensajes destacaron no solo su talento musical, sino también la forma en que su disciplina, su persistencia y su sentido del deber habían inspirado a tantas personas a lo largo del continente. Lo más interesante es que, tras conocerse su confesión, muchos comenzaron a interpretar ciertas canciones de El Gran Combo con un significado renovado. Letras que hablaban de resiliencia, de desafíos o de la importancia de mantenerse fiel a los principios, adquirieron una profundidad mayor al entender el peso emocional que Itier llevó consigo durante tantos años. Esas canciones, que alguna vez fueron celebradas por su ritmo, ahora también se apreciaban como reflejos indirectos del espíritu de su fundador. Hacia el final de su vida, Itier dejó claro que su mayor orgullo no eran los premios, las giras, ni los reconocimientos internacionales, sino la estabilidad de un proyecto que logró trascenderlo. Para él, el Gran Combo era más que una orquesta, era un símbolo de unidad, fortaleza y continuidad. Su confesión final no debilitó ese símbolo, sino que lo humanizó, recordando al mundo que incluso los arquitectos de los sueños colectivos cargan con historias que los definen en silencio. Hoy, al mirar atrás, queda claro que Rafael Itier no solo construyó una de las agrupaciones más importantes del Caribe, sino que también dejó una lección sobre liderazgo, sacrificio y responsabilidad. Su vida demuestra que la grandeza no siempre se manifiesta en gestos grandiosos, sino en las decisiones silenciosas que se toman por el bien de otros. Ese es el verdadero legado que deja al mundo, uno que seguirá inspirando a músicos y amantes de la salsa por generaciones.